Hope step, one more chance. Hey, bésame lento, mueve tu colita, cántame el ritmo de cada caricia. Deja de esperar de mi ventana, quiero ir a la porcelería. Si te sientes sola, busca a tu chica, busca a tu chica, busca a tu chica. Roba tu amor en esta noche divertida, ese sentimiento no tendrá final. Bésame lento, mueve tu colita, para olvidar toda tu miseria. Si te crees que esto va en serio, nunca te olvides que yo soy mi dueña. Si te sientes sola, busca a tu chica, busca a tu chica, busca a tu chica. Enamorarme solo me ha hecho daño, así que solo quiero un dime diversión. Tabitha siempre estaba leyendo. No importaba el lugar ni la situación. Caminar, comer, asistir a clases, lanzar hechizos, incluso en los duelos escolares, su libro permanecía abierto entre sus manos. La única vez que no había estado leyendo fue aquella ocasión en que un grupo de estudiantes imprudentes decidió quemar, o peor, esconder, sus preciados libros. Los eventos que siguieron, bueno, fueron convenientemente borrados de la historia de la academia. Por eso, cuando Tabitha dejó caer su libro aquella mañana, todos comprendieron que las cosas se habían vuelto verdaderamente serias. Y pocas cosas podían provocar tal reacción, como la invocación de lo que parecía ser un cadáver vestido de doncella. Al principio, los estudiantes no sabían cómo procesar lo que habían presenciado. Se oyeron susurros temerosos, preguntas sueltas sobre las implicaciones de semejante aberración, e incluso algún comentario nervioso sobre si todo era un mal sueño. Luego vinieron los gritos, breves, cortados por el terror, cuando el supuesto cadáver se movió. Y finalmente, la incredulidad absoluta cuando selló el contrato con Louise. Del susto inicial, la mayoría pasó a una extraña mezcla de curiosidad y morbo académico. Poco a poco, los alumnos comenzaron a acercarse, rodeando la escena con expresiones que oscilaban entre el desconcierto y la fascinación. En medio de ese caos, Louise Baviere, la chica de cabello rosa, permanecía paralizada, insegura de qué hacer con aquella extravagante familiar que esperaba pacientemente su primera orden. Esa es sin duda una invocación interesante, señorita Baviere, dijo por fin el profesor Colbert, logrando romper el silencio colectivo. Había tardado en recuperar la compostura. La posibilidad de que Louise hubiera cometido un error capaz de desencadenar una tragedia le había helado la sangre. Pero cuando la criatura se movió sin hostilidad, cuando habló con voz tenue y reverente, su mente volvió a funcionar como la del académico serio que era. Rápidamente repasó mentalmente los tratados sobre familiares atípicos, criaturas espectrales y entidades vinculadas a rituales antiguos. Y no tardó en encontrar una coincidencia. Por supuesto, la joven Baviere había invocado a una Duyan. La Duyan es una entidad espectral de origen antiguo, generalmente descrita como un espíritu decapitado que conserva plena conciencia y capacidades sobrenaturales, pese a la ausencia de su cabeza. En la mayoría de registros, se manifiesta con un cuerpo humanoide que se mueve con precisión inquietante, guiado por sentidos que no dependen de ojos ni oídos, como si percibiera el mundo desde un plano distinto al de los vivos. Las Duyan suelen mantener un vínculo irresistible con la persona que las invoca o reclama, actuando como guardianas, mensajeras o ejecutoras según su naturaleza y el pacto establecido. Aunque su apariencia resultara aterradora para los no iniciados, las Duyan eran consideradas familiares rarísimos, poderosos y profundamente leales, capaces de obedecer órdenes incluso más allá de la muerte, pues su existencia ya no pertenecía al reino de los mortales. Por supuesto, no eran tan poderosas como un dragón, pero sí mucho más fieles que cualquier compañero escamoso. Colbert repitió esa explicación un par de veces, en parte para asegurarse de que sus alumnos lo entendieran, y en parte para convencerse a sí mismo de que aquello estaba realmente sucediendo. Finalmente, cuando logró ordenar sus ideas, pudo continuar hablando con normalidad. La felicito sinceramente, señorita Baviere. Pocos magos pueden invocar a una Duyan. Ahora que todos han completado su invocación, la clase ha terminado, declaró con una calma recuperada, aunque sus manos aún mostraban un leve temblor. Nadie reaccionó. Los estudiantes seguían curiosos, con los ojos fijos en la doncella sin cabeza, si fuera a desaparecer en el momento que voltearan. He dicho que la clase ha terminado. Alzando la voz con brusquedad militar, Colbert los sacó de su estupor. Las palabras surtieron efecto. Uno a uno, los alumnos comenzaron a retirarse, murmurando entre sí, mirando constantemente hacia atrás como si temieran que la Duyan fuera a moverse de manera inesperada.
Por su parte, Louise permaneció inmóvil, observando a su nuevo familiar con una mezcla de incredulidad y confusión. Se pellizcó el brazo. El dolor fue claro y punzante. Sí. Esto era real. Tan real que incluso a ella le costaba creerlo. Sucede algo, Miley. La voz de la sirvienta decapitada la trajo de vuelta al presente, acompañada por una brisa fría que recorrió el patio, recordándole a Louise que aún no se habían movido del lugar. Vayamos a mi habitación, respondió finalmente, dándose la vuelta y comenzando a caminar en dirección a la torre. La criada la siguió en silencio. El trayecto se le hizo mucho más largo de lo que debería. La mente de Louise era un torbellino de emociones y preguntas sin respuesta, y la sensación de ser seguida por algo que apenas hacía ruido resultaba inquietante. Era casi como si caminara sola. La sirvienta igualaba cada uno de sus pasos con una precisión perturbadora, incluso cuando Louise intentó cambiar de ritmo o alterar su forma de caminar, esperando escuchar algún tropiezo, algún roce, cualquier señal de torpeza. Nada. De vez en cuando volteaba la cabeza para asegurarse de que la Duyan seguía allí, detrás de ella, siempre a la misma distancia, siempre erguida. Cuando por fin llegaron a su habitación, Louise se dejó caer sobre la cama con un suspiro cansado, apoyándose en los brazos para mantenerse sentada. El agotamiento no era físico, sino mental. Frente a ella, su familiar permanecía de pie. Esta vez, la maid parecía estar observando la habitación. O al menos, simulándolo. Louise no pudo evitar sentirse incómoda. Tal vez era su propia experiencia creciendo entre sirvientes y criadas lo que la hacía pensarlo, pero incluso en aquel silencio absoluto, estaba segura de algo. Su familiar la estaba juzgando. Juzgando el desorden, la ropa mal acomodada, los libros apilados sin cuidado. Y, de algún modo inexplicable, eso la ponía más nerviosa que el hecho de que la sirvienta no tuviera cabeza. Permítame disculparme, Miley. Louise se tensó de inmediato. La voz de la Duyan sonó suave y perfectamente modulada, como la de una criada con años de servicio, aunque sin perder aquel matiz espeluznante que la caracterizaba. No es en absoluto mi intención causarle incomodidad con mi presencia. Sin embargo, añadió, inclinando ligeramente el torso, considero mi deber señalar que el estado actual de esta habitación no se corresponde con los estándares mínimos de orden esperables de una dama noble. Louise sintió como si una daga invisible le atravesara el pecho. ¿Qué? Libros dispuestos sin criterio alguno, prendas dobladas de manera inadecuada y una acumulación visible de polvo en varias superficies. Enumeró con una calma implacable. Si esta situación se prolonga, podría repercutir de forma negativa tanto en su concentración mágica como en su reputación. El silencio que siguió fue denso. Louise abrió la boca para protestar, pero ninguna palabra salió. Era exactamente lo que su madre solía decirle, solo que jamás con un tono tan impecablemente cortés. ¿Vas a regañarme ahora?, preguntó al final, entre incredulidad y vergüenza. La Duyan realizó una reverencia. Jamás me permitiría reprenderla, Miley. Mi único propósito es asistirla. No obstante, considero que ignorar un problema tan evidente sería una negligencia por mi parte. Louise se dejó caer hacia atrás sobre la cama, cubriéndose el rostro con las manos. Se hace tarde, debería dormir, murmuró, intentando escapar de aquella situación. Con el debido respeto, recomendaría encarecidamente una ducha antes de retirarse a descansar, Miley. Mientras hablaba, comenzó a acomodar los libros de la maga con movimientos precisos. Dicho esto, el tiempo sería más que suficiente para poner esta recámara en un estado apropiado. Continuó. Parece que alguien ha tenido la curiosa ocurrencia de dejar una pila de heno junto a su cama. Por supuesto, si así lo desea, también podría encargarme de tratar con el responsable de tan ridículo e incivilizado acto. Louise se sonrojó de vergüenza, desviando la mirada hacia un lado. Yo, esperaba un familiar más bestial, admitió Louise, procurando no ofenderla. Lo comprendo perfectamente, respondió la Duyan con serenidad. Aún así, habría supuesto que una dama de su crianza habría considerado una cama mejor dispuesta para su familiar, incluso en el caso de haber esperado una simple mascota. Lo dijo con un tono casi desinteresado, como si se tratara de una observación trivial.
no es relevante, añadió a continuación. El asunto de mis propias necesidades podrá atenderse más adelante. Por ahora, ¿desea asistencia con su baño, my lady? Louise no se encontraba de humor para discutir, así que simplemente asintió y se puso en marcha, tras tomar un conjunto de ropa limpia. Tenía uniformes en abundancia, adquiridos precisamente para hacer frente a sus frecuentes explosiones mágicas. Por supuesto, pese al ofrecimiento de su criada, se negó a recibir ayuda. No le agradaba abusar de sus sirvientes, sin mencionar que la idea de no poder bañarse sola la hacía sentirse como una niña pequeña. Su ducha fue relativamente rápida y refrescante. A esa hora, los baños estaban completamente vacíos, lo que le concedió el tiempo suficiente para acomodarse y perderse en sus pensamientos. El resultado del día había sido, sin duda, el menos esperado. Tan solo unas horas atrás no era capaz de lanzar ni el más simple de los hechizos. Ni siquiera podía elevar una pluma sin provocar una explosión. Y ahora tenía un familiar extraordinariamente inusual, una prueba viviente de que no era un fracaso. Claro que, dejando de lado el terror inicial de haber creído que había invocado un cadáver. Pensándolo con calma, también resultaba extraño ser tratada con un respeto tan absoluto. Era un trato severo incluso para una criada experimentada. Las novatas solían mostrarse mucho más cautelosas al hablar, y aun con el tiempo terminaban adaptándose al ambiente y al ritmo de la nobleza. Si iba a recibir un trato tan distintivo, al menos preferiría que se dirigieran a ella por su apellido. Entonces cayó en la cuenta de algo más. La Duyan nunca se había presentado con un nombre. Debería preguntárselo al regresar a la habitación. Cuando finalmente terminó su baño, no había pasado ni media hora. Aparentemente, ese tiempo había sido más que suficiente para que su criada dejara la recámara casi reluciente. No quedaba rastro alguno de polvo, ni de la infame cama de paja. Me temo que los artículos de limpieza disponibles serán considerablemente escasos. No obstante, logré realizar una limpieza casi completa. Tenga la seguridad de que me esforzaré por adquirir las herramientas necesarias para concluir adecuadamente el trabajo iniciado. Louise casi dio un salto del susto. Una vez más, su criada había aparecido sin emitir el más mínimo sonido. Esta vez, sin embargo, estaba demasiado cansada para reclamarlo, aunque recordó algo importante. ¿Dónde vas a dormir? No lo haré. Aún debo encargarme de esto. Señaló la ropa que Louise había traído consigo, junto a una considerable pila de calcetines usados, ropa interior, prendas de dormir, medias y varias mantas. Todas aquellas cosas, se dio cuenta Louise, que había arrojado despreocupadamente por distintos rincones tras largas horas de estudio, demasiado agotada como para ordenarlas, o siquiera colocarlas en una canasta para que las sirvientas de turno se hicieran cargo. La Duyan cargó el conjunto de ropa con una sola mano y se dirigió hacia la puerta. No obstante, Louise la detuvo. Sirvienta. Intentó hablar. Me familiarizaré con el lugar durante estas horas, mientras usted descansa, respondió la voz con naturalidad, antes de ser interrumpida. No es eso, dijo Louise, negando con la cabeza. Quería preguntar, ¿cuál es tu nombre? Esta vez no hubo una respuesta inmediata. El silencio se prolongó lo suficiente como para volverse incómodo. Yo no poseo un nombre, respondió finalmente, con un tono inusualmente vacilante. ¿Le gustaría otorgarme uno? Louise dudó apenas un instante. Entonces, murmuró pensando en varias opciones antes de que un nombre le llegara a la mente. Te llamarás Clarice. La flama azul que ocupaba el lugar de su cabeza osciló suavemente, como si hubiera sido atravesada por una corriente invisible. Clarice, repitió la Duyan en voz baja, probando el sonido. Acepto ese nombre. Durante un breve momento permaneció inmóvil. Luego, se inclinó con una reverencia más profunda que las anteriores. Se lo agradezco de corazón, Maylene. Y con el cielo y la tierra como testigos, le prometo mi lealtad y mi servidumbre. Declaró. Mi labor será siempre cumplir sus deseos y atender sus necesidades con la mayor perfección posible. La flama azul ardió con mayor intensidad. Para mí, ser vida no es una carga. Añadió. Lo quiero, es igual a virtud.
Lois se sintió un nudo formarse en su pecho. No sabía por qué, pero aquellas palabras, pronunciadas con tanta calma y devoción, la dejaron sin respuesta. A partir de ahora, Clarice, su humilde sirvienta, queda a su servicio. Lois se sintió un extraño calor en el pecho. No sabía por qué, pero por primera vez, el título de ama no le resultó tan pesado. Mirada suplicaba que la fueran a ayudar. Todo el mundo quiere que se cumpla su necesidad. Sobre sus ojeras lleva arrugado el antifaz. Con un traje viejo ceñido al reglamento. Lo justo defiendes con loco Mayday.